Bueno, pues ya tengo arrancadas las tres máquinas. Recuerdo más o menos las direcciones IP en las que estaban cada una de ellas. Esta de aquí, como estáis viendo, la tengo en la 192.168.0.100. Bueno, aquí tengo otras interfaces. Nos callamos. Una que está nateada, otra que la tengo en la 10.0.0.200 y otra que añadí ayer para lo que os he dicho que tendréis que hacer vosotros después, que la tengo en la 192.168.0.100. El Kali está en la 10.0.0.50, o sea, este es la 50, el Lithium en la 100 y este de aquí, Windows Server, estaba en la 100, en la 10.0.0.100, ¿vale? La Windows Server 10.0.0.100, Kali en la 10.0.0.50 y el Lithium en la 10.0.0.200. Pues nada, vamos a empezar a hacer los apartados de la práctica uno por uno. El ejercicio 1 era una configuración básica, donde se pedía que se configurara el servidor SSH en Linux. ¿Os queréis callar ya? Es que no... Entonces se os pedía que se suponía que tanto el servidor SSH como la herramienta WebMin estaba instalada en la máquina de Lithium. En realidad, para la configuración básica que hacemos no necesitamos WebMin para nada, pero bueno. Las máquinas virtuales se utilizarán, tienen o deben tener una interfaz apuntando a la red interna. Se quiere trabajar en la subred 172.26.064/26. Las direcciones IP a configurar para cada una de las máquinas virtuales serán... Bueno, vamos a ver. Esto era simplemente un repaso de lo que era el tema de sus redes muy básicas, ¿eh? Entonces, si tengo un /26, ¿cuántos equipos puedo tener en esa subred? José Antonio, ¿te quieres callar ya? ¿Has comido hoy? Si tengo un /26, ¿cuántos equipos puedo tener en esta subred? 64, 62, ¿vale? La combinación de todos ceros no la puedo utilizar porque es esa que estáis viendo ahí, la subred correspondiente, y la combinación de todos unos tampoco la puedo utilizar porque es el broadcast. ¿Cuál sería el broadcast? Terminaba en 120 y algo. 127. 127, ¿vale? O sea, le sumo a eso 63, pues ya tengo el broadcast, 127. Por lo tanto, la primera dirección disponible es la siguiente a la de la subred. Consecuencia, ¿cuál será la primera dirección disponible? A 65, pues eso me lo pongo aquí, 172.26.065/26, ¿vale? Esa es la primera dirección disponible. Segunda dirección disponible dice que se va a asignar al Kali, pues ¿cuál será? La 66, ¿no? Pues la 66, ¿vale? Y al Windows Server dice que le vamos a asignar la última dirección disponible de la subred. ¿Cuál será? 126. ¿En eso tiene alguien dificultad? Porque esto viene de primero y debe estar... o sea, esto lo tenéis que manejar. Lo único que no entendía es por qué se pone 126, porque esa es la última, en plan por el 26, no de la subred, ¿no? Si el broadcast hemos dicho que es la 127, pues la última es la que hay antes del broadcast. Claro, es que yo creía que el blog era 250 y 5, creo. 255 si tengo un /24, si tengo un /26 no. Ah, vale, sería 126. Vale. O sea, ¿cómo se obtiene el broadcast? ¿El blog? Sí. No me acuerdo. Pues eso es básico, ¿eh? Eso es un conocimiento que tiene que venir muy consolidado de primer curso. Porque aquí no nos podemos entretener ahora en eso. El broadcast es cogiendo la combinación de todos unos para el equipo. Sí, lo de que se divide en 8, ¿no? Los 8 bits, ¿no? Los 8 bits no, en este caso los 6 últimos bits, porque tengo un /26. Sería 6, 1 y 4, 0. Bueno, 4, 0 no, 2, 0. No. Vamos a ver.
Tengo esta dirección de red, 172.26, ¿cuál era? 064. 064/26. Esa es la dirección de la subred. ¿Hasta ahí está claro o no? ¿No? Esto, si lo paso a binario... A ver, dime, Roberto, dime 172 en binario cuánto es. Pues hay que saberlo. Hay que saber calcularlo bien. Totalmente. En segundo hay que saber hacer eso del tirón. Alguien que me lo diga. 172 en binario, ¿cuánto es? 1, ya llevo 128. 0, porque si pusiera ahí un 1 serían ya 192, luego no puede ser. 1, estoy sumando 128 más 32, pues son 160. Si pongo un 1 aquí, serían 16 más, serían 176. No puede ser, ¿vale? Luego 1, 0. 1, 0. Hasta ahí llevo 160. Si pongo ahora otro 1, 168. Y un 4 ahora, ¿no? Si pongo otro 1, 172. Pues ya lo que queda, 0, 0. ¿Vale? ¿En eso tiene dificultad alguien? Porque si tiene dificultad alguien, se tiene que poner a hacer conversiones de decimal a binario del tirón, por lo menos en un octeto. Porque eso es fundamental, 26, pues 0, 0, 0. ¿Qué pasa? Eso tengo que poner en un folio los numeritos para tenerlo en la cabeza, ¿sabes? Vale, pues lo pone, pero ponte. Y te pones una vez, otra vez, otra vez, otra vez, hasta que te salga automático como lo estamos haciendo aquí, ¿vale? Entonces, el 26, esto sería 128, esto sería 64, esto sería 32, esto sería 16, pues aquí tiene que ir un 1, ¿vale? Si sumo ahora 8 más a 16, pues serían 24. Si sumo 2 más, serían 26. Luego 0, 1, 0. ¿Vale? O sea, esto suma 16, esto suma 8, 16 y 8 son 24 y 2 más 26. ¿De acuerdo? Tercer octeto es muy fácil, ¿no? Roberto, ese se sabrá decírmelo, ¿no? ¿El qué? El tercer octeto. Sí, el tercer octeto es 00000. Eso es, 8-0, ¿vale? Y el cuarto, el 64, venga, a ver si te sale. 64 sería 0, ¿Sí? 0. No. Porque el primer 0 suma 128, que es la séptima potencia de la base. 1, 28, 000, claro. ¿vale? La mitad de 128 es 64, ¿no? La mitad de 128 es 64. Eso es. En realidad, no sé cómo os lo enseñó Pedro el año pasado, pero la conversión a octetos es más o menos mecánica porque yo trabajo con las 8 primeras potencias de la base, que es 2. Entonces, el bit menos significativo es la potencia elevado a 0 y el bit más significativo es la potencia, la base, elevado a la séptima potencia, 2 elevado a 7, que son 128. Y lo demás son todas las potencias consecutivas de 2. Tengo que ir consiguiendo los coeficientes para encajar el número decimal en la representación binaria correspondiente, ¿vale? Bueno, pues eso sería la dirección IP. Y ahora, un /26, ¿qué significa? Si lo escribo en binario, /26 significaría 255. ¿sí? 255.255. Sí. Y ahí me queda. Pues te quedan 2 bits del último octeto. Ya. ¿Cuánto suman 2 bits del último octeto? 1, 1. Y lo demás 0, ¿cuánto es? 192, ¿no? Si lo represento en binario, pues sería el primer octeto todo 1, el segundo octeto todo 1, tercer octeto todo 1 y eso es, ¿vale? ¿Y esto cómo se interpreta en una dirección IP? Pues se interpreta con que esto de aquí, o sea, los 26 primeros octetos me definen lo que sería, los 26 primeros bits, perdón, me definen lo que sería la parte de red de la dirección IP,
Y los 6 últimos me definen el equipo dentro de la red. ¿Eso está claro o no? Ahora, ¿cómo se obtiene la dirección de broadcast? Pues la dirección de broadcast se obtiene dejando la parte de red igual, porque estoy obteniendo el broadcast de esa red, pero para la parte del equipo, pues la combinación es todo unos, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿vale? Eso es el broadcast en binario de esa red. Y si esto lo traduzco a decimal, pues ¿qué va a ser? ¿El primer octeto cambia? No. Pues 172. ¿El segundo octeto cambia? No. 26. ¿El tercero cambia? No, 0. ¿Y el último cuánto es? Un 0 y 7 unos, ¿no? Porque me está cogiendo el segundo bit más significativo de aquí. 1 porque forma parte de la red, lo tengo que dejar igual. Y luego la combinación de todos unos para el equipo. Pues eso es un 127. ¿Vale? Sobre esto se pueden hacer miles de truquitos para más o menos manejar hasta dónde llego yo con la subred y demás. Y si yo me doy cuenta que estoy manejando saltos de 64 equipos, porque tengo 6 bits aquí, pues voy sumando de 64 en 64 y obteniendo las diferentes subredes que puedo hacer. O sea, si esta de aquí es la 64 y una subred, la siguiente ¿cuál es? Pues le sumo 64 y tengo la 128. La siguiente subred empieza en la 128. Por tanto, el broadcast de esta termina en la 127. La siguiente ¿cuál sería? Pues 128 más 64 otra vez, 192. Y así, consecutivamente. Lógicamente, para que tengáis un poquito de rapidez con esto, pues tenéis que haber trabajado mucho con esto, si no, no se coge. ¿Vale? Bueno, pues entonces, queda claro que las direcciones que le tengo que poner a las máquinas son estas, ¿no? Pues nada, vamos a ponérselas, porque de momento las tengo en otra, la tengo en la 10.00 lo que sea, ¿no? Pues al lithium le voy a poner aquí en la red, en la interfaz cableada, que es esta, en mi caso, fijaos, yo aquí, esta máquina virtual, tengo en este caso 3 adaptadores de red. El primero, que es el que se me reconoce como M0S3, lo tengo nateado para poder salir a internet. El segundo, que es el que se me reconoce como M0S8, lo tengo en una red interna, que es el que voy a utilizar. Y el tercero, vosotros todavía eso no lo tenéis, pero lo tendréis que hacer después, pues lo tengo en un adaptador puente. Esto lo haremos después para que mañana, de cara al examen, podáis acceder a este equipo directamente. Pero eso lo haremos después, ¿vale? De momento vosotros tendréis 2 adaptadores. Y el segundo será el de la red interna. Pues yo se lo voy a poner aquí, al M0S8, que es el adaptador de la red interna. Pues nada, edito las conexiones, por allí nos callamos. Y en la conexión que tengo definido sobre el M0S8, que es mi adaptador de la red interna, le voy a poner la dirección IP que hemos dicho, que es la 172 26 0 65 /26, ¿vale? Aquí, como veis, en los clientes de Linux se puede poner directamente la longitud de prefijo. No tengo por qué poner el 255, 255, 255, 192, aunque también lo puedo poner. ¿Se pondría solamente nada eso? Eso es lo mismo, escribir la máscara de su red en formato decimal que con longitud de prefijo. Pues nada, guardo y compruebo, vamos, aplico la configuración que acabo de establecer y compruebo que efectivamente aquí tengo la 172 26 065. Lo mismo tengo que hacer con el Kali, ponerle la 66, ¿no? Pues entro en el Kali, como veis, en este caso tengo solo 2 adaptadores, uno nateado, si lo miro, pues tengo aquí el adaptador 1 que lo tengo nateado, que aquí se reconoce como ETH0, y el adaptador 2 que lo tengo apuntando a la red interna, que es el ETH1. Luego el que tengo que poner es este, el ETH1. Pues nada, edito las conexiones que tengo aquí definidas
y el de la red interna, que lo tengo sobre el interfaz ETH1, pues le pongo la dirección IP que he calculado, 172.26.066 barra 26 también, ¿vale? Guardo, Y ya están conectadas las dos máquinas, ¿no? Por así decirlo. aplico, deben de tener conectividad, compruebo, aquí lo veis, y si hago un ping a la 172.26.065, que es el Lithium, pues como veis tengo respuesta, ¿vale? Y por último, en el Windows Server, pues le tengo que poner la 172.26.0.126. En este caso, ¿cuántos interfaces tengo aquí? Pues nada, lo miro y tengo el NAT, en el interfaz 1, en el adaptador 1 lo tengo nateado y el adaptador 2 a la red interna. Si me fijo aquí, pues el Ethernet en este caso es el que tengo nateado y el Ethernet 2 es el que tengo apuntando a la red interna. Pues el que tengo que configurar es este. Pues nada, lo configuro. Me voy a la configuración de los adaptadores. Esto también se puede hacer mediante consola, pero vamos, aquí lo hemos estado utilizando a través de cliente y demás, de un cliente gráfico, y pues aquí pongo la dirección oportuna, 172.26.0.126. Aquí no me dejan poner longitud de prefijo, tengo que poner la máscara de Surver. Pues bueno, un barra 26 ya sabemos que es esto, 255, 255, 255, 192, ¿vale? Acepto. Dice que la lista de salida de DNS está vacía, no voy a utilizar el DNS para nada, luego no pasa nada. Aceptar y compruebo que ya tengo esa dirección. Todavía no la he cogido, como veis, pero ya sí. Y compruebo que tengo conectividad con el Lithium y con el Kali, 172.26.065, ese es el Lithium, y 0.66, ese es el Kali. Luego ya tengo los tres equipos conectados, ¿vale? Así que ya puedo empezar a configurar los servicios. Lo siguiente que me dicen, antes de configurar el servidor SSH en Lithium, tendréis que crear un grupo de usuarios nuevo llamado profesores. Y dentro de ese grupo se creará un usuario llamado José Antonio, con un intérprete de comandos por defecto que será el bash. El usuario José Antonio podrá ejecutar comandos con sudo y la contraseña de acceso para este usuario será Turia 2022. ¿Para qué se pide esto? Pues porque luego se os pide una restricción al grupo profesores. Entonces tengo que crear un usuario que pertenezca a ese grupo, ¿vale? En primer lugar, yo tengo ese grupo creado en el Lithium, que es donde tengo el donde voy a configurar el servidor. Rotulado de pizarra tengo que tener por aquí. ¿Te vale una tiza? Prueba a ver si funciona, porque la verdad que no lo sé, llevo sin utilizarlo un montón de tiempo. Nada. Entonces vamos a ver si tengo el grupo profesores creado. ¿Cómo veo eso? Con More y en etc group, perdón. Eso es, More etc group o cat etc group o les etc group, cualquier comando que me permita ver el contenido de un fichero de texto. El fichero donde tengo los grupos del sistema es este, ¿vale? ¿Y qué hay de diferencia? Eso me diga yo también muchas veces, de More a cat. Pues el More, por ejemplo, te permite una paginación. En caso de que no te quepa todo en una página, te lo va presentando página por página. El les es lo mismo prácticamente. Y el cat no, el cat es del tirón, te concatena todo lo que tenga en eso por pantalla. Entonces, si no te cabe en una pantalla, lo vas a ver todo el tirón. Luego tendrás que utilizar el scroll del ratón para poder ver lo que se te ha quedado más arriba. Además, si yo tengo muchos grupos y solo quiero ver si está el grupo profesores, pues una cosa más inteligente es hacer esto. Entubo esto al comando grep, que lo que me busca es una cadena de texto, y pregunto por profesores. Si no me sale nada, es que no está el grupo profesores en ese fichero. No está, no lo tengo creado, no está, ¿vale? Entonces, acostumbrados también a utilizar las tuberías estas, porque son muy útiles, porque
porque aquí los ficheros son ficheros de recién empezados, ¿no? Pero cuando los ficheros tienen muchas líneas y demás, yo tengo que utilizar funciones de búsqueda para ir al grano. ¿Y hay alguna forma de buscar la ruta de dónde está algo? Sí, el comando, existen varios comandos en Linux para eso. Yo el que utilizo normalmente es el find, porque te lo busca, digamos, de forma directa. Hay otro comando que es el locate, pero el comando locate necesita ir generando una base de datos de las cosas que yo tengo instaladas en el sistema, y pueden ser que las últimas cosas que se hayan hecho no estén actualizadas. Pero vamos, el find, que lo he utilizado aquí en algunas ocasiones, sirve para eso. Bueno, pues no tengo el grupo de profesores creado, pues tengo que crearlo. ¿Cómo lo creo? ¿Cómo creo un grupo de usuarios que se llama profesores? Sudo group add profesores. Si no especifico nada más, le dejo al sistema libertad para que él elija el identificador del grupo y demás. Bueno, es que no me hace falta tampoco especificar un identificador del grupo concreto ni nada de eso, así que con eso me vale. Pues nada, una vez que lo he creado, fijaos que si repito el comando anterior, ya tengo ahí una línea. Me ha creado el grupo profesores con un identificador de grupo que es el 1001. Me da igual que haya utilizado el 1001. ¿Por qué ha utilizado el 1001? Porque es el siguiente que había libre. El último grupo que se crearía sería el 1000, que será precisamente donde tenía metido el usuario alumno con el que instalé el sistema operativo. Pues el 1001 es el que ha utilizado en este caso. Ya tengo el grupo profesores. Tengo el usuario José Antonio, pues ¿cómo lo veo? ¿Qué fichero consulto para saber si tengo el usuario José Antonio creado? Password. Eso es. Y pregunto por José Antonio. No tengo que poner José Antonio directamente, con que ponga algo que pueda estar en el login del usuario, ya está. No tengo ningún usuario que tenga la palabra José ahí. O sea, no lo tengo que crear. Pues hay que crearlo. Entonces, ¿cómo se crea? Pues con el comando userat. Comando userat, he dicho ya muchas veces que tiene un mogollón de opciones. El que quiera, pues man userat y que vea todas las opciones que admite ese comando. Pero nosotros hemos visto aquí las opciones básicas para crear una funcionalidad básica de un usuario. Primera opción que ponemos, -m, para que me cree la carpeta de usuario perteneciendo a ese usuario en el sitio que normalmente se utiliza, que es el /home. Sí, eso me va a crear una carpeta que se llama José Antonio dentro del home y va a pertenecer al usuario que se está creando. Otra opción, el grupo primario al que pertenece, que eso se consigue con el -g minúscula. Hemos dicho, o dice la práctica, que quiero que pertenezca al grupo, al grupo profesores. Para eso lo he creado antes. Evidentemente, para hacer pertenecer un usuario a un grupo, el grupo tiene que estar creado antes, que es justo lo que hemos hecho antes. Pues el usuario va a pertenecer al grupo profesores. También me dice que el usuario va a poder ejecutar comandos con sudo. Una forma de conseguir eso es hacerlo pertenecer al grupo del sudo como grupo secundario, y eso se consigue con la opción -g mayúscula. Digo que es una posible opción porque hay otra opción, que es tocando un fichero que se llama sudoers, donde están declarados pues todos los usuarios que pueden utilizar ese comando y con qué características pueden utilizar el comando. Pero eso, como no lo hemos visto, pues no lo voy a explicar aquí, ¿vale? Luego, otra opción que utilizamos casi siempre, aunque esta sobra porque en realidad se le asigna por defecto ese intérprete de comandos, es el -s, para asociarle un intérprete de comandos al usuario. En este caso os digo que el intérprete que quiero es el bash, que es este que estáis viendo. Esta consola que estáis viendo aquí, con este aspecto, eso es típico del bash. ¿Existen más intérpretes de comandos? Pues sí, existen el SH, el TSH, el CSH, muchos. Pero el que más se utiliza es este.
¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues vosotros no vais a notar la diferencia. Bueno, si le ponéis el SH, si notaréis la diferencia porque no tiene prom. Entonces no veo esta información, por ejemplo. Pero la diferencia, sobre todo, de los diferentes intérpretes de comando, tiene que ver con las posibilidades de programación de esos intérpretes de comando. Sí, en determinados intérpretes se pueden escribir scripts que no se pueden escribir en otros. Nosotros vamos a utilizar solo ese. Y por último, pues el nombre del usuario. En este caso se va a llamar José Antonio. Pues nada, lo creo. Si ahora repito el comando que ve si tengo un usuario José Antonio ya creado, pues ahí veis que ya me sale una línea. Me ha creado el usuario José Antonio con un UID 1003, yo no lo he especificado, por lo tanto me ha cogido automáticamente el siguiente que hubiera disponible. El GID, es decir, el grupo primario al que pertenece el usuario es el 1001, que hemos visto antes, que es el de profesores. Esta es la carpeta de origen, vamos, cuando entra el usuario se va a esta carpeta, la carpeta personal del usuario, y este es el intérprete de comandos. ¿Vale? ¿Cómo sé yo que este usuario pertenece también al grupo del sudo? Porque no, porque aquí no sale, ¿no? Aquí no sale que pertenezca al grupo del sudo. ¿Dónde saldrá eso? ¿En el fichero que dijiste tú? No, en el group, en el fichero de group. Si yo pregunto, muéstrame las líneas que en el fichero de group tengan sudo, ahí me deberá aparecer el grupo del sudo y todos los usuarios que se han añadido a ese grupo. Pues ahí los tenéis. Todos estos usuarios pertenecen al grupo del sudo. Eso es para ver todo lo que tenemos. Esto es para ver todos los usuarios que se han añadido de manera secundaria, digamos, al grupo del sudo. ¿Vale? Estoy consultando en el fichero de grupos el sudo y aquí veo que el usuario José Antonio aparece como agregado. Lo único que falta es definir una contraseña de acceso a ese usuario. Eso se puede hacer también en el comando de creación del usuario, pero hay que pasarle la contraseña hasheada. Entonces, para evitar eso, es más fácil que una vez que yo crea el usuario le defina la contraseña con el comando sudo passwd sobre el usuario José Antonio. O sea, ¿por qué pongo aquí sudo? Porque está haciéndolo con el comando sudo. En plan, quiero referir que José Antonio está en el comando sudo, ¿no? No. Porque cualquiera no le puede cambiar la contraseña. Eso es, porque yo no le puedo cambiar la contraseña a un usuario que no sea yo. Si yo pusiera esto sin sudo, Pero si tú eres José Antonio y quieres cambiar la contraseña... pues pongo passwd y me cambio mi contraseña a mí mismo. Siempre y cuando el administrador me haya permitido hacer eso. Porque aquí estamos viendo una gestión muy básica de las contraseñas, pero yo como administrador puedo definir la política de cambio de contraseña que yo quiera. Y le puedo decir que un usuario no se puede cambiar su contraseña, por ejemplo. ¿Vale? Pero todo eso no lo hemos visto. Si yo pongo eso, passwd de José Antonio, me va a decir tururú. Tú no puedes cambiar la contraseña de un usuario que no eres tú. Y si no tuviera la carpeta esa de sudo, ¿podría hacerlo? No. Bueno, una carpeta No, escucha. O sea, yo soy ahora mismo alumno. Yo como alumno no le puedo cambiar la contraseña a José Antonio. Eso solo lo puede hacer el root, ¿vale? El administrador del sistema. Precisamente por eso pongo sudo delante, porque sudo es ejecutar una cosa como si yo fuera el administrador del sistema, porque pertenezco al grupo de los administradores. Entonces, si le quiero cambiar la contraseña a un usuario que no soy yo, pues sudo delante. Evidentemente, para poder hacerlo, tengo que poder ejecutar comandos con sudo. Claro, si no, no se puede hacer, ¿no? Eso es. Por eso es tan importante que protejáis a los administradores de los sistemas, porque cualquiera que me robe las credenciales de alumno, pues podría ejecutar esto. ¿Ha metido tu ordenador, bueno? Bueno, pues le cambio la contraseña a José Antonio. Me pide la nueva contraseña, Turia 2022, ¿no era? Sí. Era eso, ¿no? Sí, Turia 2022. Pues Turia 2022.
y que la reescriba. Turia 2022. Contraseña actualizada correctamente. Ese usuario ya tiene contraseña. Por tanto, yo ya me puedo loguear en el sistema con ese usuario. Por cierto, ¿dónde se guardaban las contraseñas, los hashes de las contraseñas de los usuarios? En un Linux. En Shadow, UTC En Shadow. Shadow, ¿vale? Y yo puedo ver el hash de la contraseña que acabo de definir. Cat etc Shadow. No puedo. No puedo, bueno, sí puedo, pero lo tengo que hacer con privilegios administrativos, porque ese fichero solo tiene permiso de lectura y escritura para el root. Sudo cat etc shadow. Pues aquí veis que el usuario José Antonio ya tiene aquí una ristra de caracteres raros, que es todo esto, que es el hash de este, con el tipo de hash es este, el $6, que ahora mismo no recuerdo cuál era, o si es un SHA o un MD5, no lo recuerdo. Y todo esto de aquí pues es la contraseña, vamos, el hash de la contraseña correspondiente, ¿vale? ¿Cuál era el comando de menú? Cat etc shadow con un sudo delante. Esto, como lo estoy grabando, después lo repasáis con tranquilidad y veis todas las posibilidades que tiene, ¿no? Bueno, pues como digo, ya me puedo loguear en el sistema como ese usuario. Si yo me logueo como José Antonio, recuerdo que el guión este de aquí que pongo es para que me cargue el perfil del usuario, una serie de ficheros ocultos que hay por ahí que me cargan lo que es el perfil del usuario. Comando su sirve para cambiar de usuario, como sabéis, viene de switch user. Pues si pongo la contraseña Turia 2022, ya estoy dentro del sistema como el usuario José Antonio. Así que he comprobado que el usuario está correctamente creado. Pablo, vamos a callarnos, ¿vale? Hasta ahí algún problema. Ya tengo creado el usuario. Bueno, pues seguimos. Me dice ahora, utilizar la herramienta que consideréis necesaria para configurar en el servidor SSH instalado en Lithium las siguientes opciones para el acceso de los clientes. Esto es una configuración muy básica. Utilizar la herramienta que consideréis necesaria, que utilizarais webmin si queríais, o directamente editando el fichero de configuración. Entonces, aquí lo más rápido es evidentemente editar el fichero de configuración. Y si os pedía que consiguieseis estas 7 cosas que aparecían ahí, ¿vale? Bueno, pues ruta absoluta es el archivo de configuración del servicio. ¿Dónde tengo yo el fichero de configuración del SSH? NTC, SSH, SSHD-config. Esa es la ruta absoluta, ¿vale? Es decir, partiendo del nivel raíz, pues llego al fichero. Más cosas antes de empezar con la configuración de eso. Directorio donde se encuentran las claves públicas del servidor. Que también hubo ayer una pregunta en el examen teórico que era justamente eso. ¿Sabéis que? Dime. SSH, ¿no? ¿Cómo? No, host es un fichero, no es un directorio. Pregunto por el directorio donde están las claves públicas del servidor. En SSH, ¿no? Donde también está la SSH, configuración. pero dentro de etc, ¿no? Eso sí, claro. etc SSH. Y además, eso lo podíais comprobar. Las claves públicas y privadas, no solo las claves públicas, pero también están las privadas, son las que utilizan el servidor para mandármelo a mí cuando yo quiero iniciar una sesión con él y empezar a encriptarle la información utilizando esa clave pública. Pablo y Marcos, ¿queréis callar? Entonces, eso, como digo, lo podéis comprobar. Si yo me voy a etc SSH y veo lo que hay ahí, pues todo esto que estáis viendo aquí son las claves públicas y privadas que utiliza el servidor y que se instalan una vez que yo instalo el servidor. Fijaos que están creadas del 7 de enero. El 7 de enero fue cuando instalé el servidor SSH, creo. Bueno, pues
esta es clave privada, esta clave pública, clave privada, clave pública, clave privada, clave pública. Como veis, tiene 3 algoritmos de encriptación asimétricos diferentes. El RSA, el DSA y este de curva elíptica, que lo identifican con ese código. Pues nada, eso era otra pregunta que teníais que contestar ahí. Y ahora vamos a empezar con la configuración. Vamos a configurar todas las cosas que me ponen aquí. Y para cada una de esas cosas, pues aquí voy a escribir la directiva que me permite conseguirlo. ¿Vale? Primero, el servidor escuchará por el puerto 22. Ya os dije que la mayoría de las cosas formaban parte de una configuración por defecto. Vamos a editar el fichero de configuración con el VI, con el nano, con lo que queráis. ¿Vale? etc ssh sshd config. Lo tengo que hacer con sudo porque el único que puede escribir sobre ese archivo es el usuario administrador. ¿Vale? Pues nada, ese es el fichero de configuración. Fijaos, esta línea de aquí, la primera que aparece, de hecho, que no es un comentario, aunque está comentada, es por 22. Eso es para especificar el puerto por el que yo quiero que funcione el servicio. Está comentada porque es la opción por defecto. Luego le quito el comentario. Le quito el comentario y ya tengo especificada la directiva correspondiente por 22. Que como digo, da igual que le quite el comentario porque es la opción por defecto. Pero bueno, ahí lo tengo ya, ¿vale? Entonces aquí, al mismo tiempo, pues digo, la petición esta que se me hace aquí de 1 se consigue con port 22. ¿Vale? Sí. Con esta directiva consigo que el servidor escuche por el puerto 22. Luego el segundo utilizará la versión 2 del protocolo SSH. Pues si sigo viendo por aquí cosas, vamos a ver si la tengo escrita o no la tengo escrita. Bueno, esa parece que no está escrita o... Voy a ver todas las que están. O sea, en principio no está escrita, pero ¿cómo se consigue especificar cuál es la versión del protocolo que quiero utilizar? Pues con una directiva que se llama protocol. Evidentemente yo no pretendía que supiese eso de memoria, pero consultando el manual del SSHD config o directamente acudiendo al libro, aquí tengo el libro de McGraw-Hill y vais a ver que efectivamente esa directiva aparece porque además la estuvimos comentando. Vamos a ver dónde está eso. Fijaos, por aquí me hablaban de lo que son las directivas fundamentales que yo puedo utilizar en la configuración del sistema. Bueno, yo creo que venía del protocolo, viene aquí. En este ejemplo de configuración viene, pero aquí, bueno, no me explican esa directiva qué es lo que se consigue. Cuando yo estuve hablando dije que tengo la posibilidad de configurar el SSH con la versión 1, que es una versión antigua que tiene muchas vulnerabilidades y que no se utiliza ya, o en la versión 2, que es la que se está implementando actualmente. La versión por defecto que tiene un servidor nuevo, evidentemente es la versión 2, pero si lo quiero especificar, eso se consigue con esta directiva que estáis viendo aquí, protocol 2. ¿Vale? Pues nada, me vengo aquí y pongo esa directiva. Protocol 2. ¿Vale? Pues con esta directiva consigo que esté funcionando con la versión 2 del protocolo, que como digo es también una opción por defecto. Pues vengo aquí y digo que la opción 2 se consigue con esta directiva, protocol 2. ¿Vale?
La tercera cosa que me pedía es que el tiempo máximo de espera para aceptar el login de un cliente sea de 1 minuto. Eso, como veis, bueno, tampoco aparece aquí entre las 7 directivas fundamentales que me comentan en el libro. Creo que más adelante, en algún caso práctico, estaba desarrollado, pero consultando de nuevo el manual del archivo de configuración se podría ver. De hecho, lo habéis puesto la mayoría de vosotros, los que habéis hecho ese apartado en la práctica. Eso se consigue con esta directiva que vais a ver. Login Grace Time. ¿Vale? Esperad un momentito que les diga a la gente que se calle un poco, porque si no es imposible. ¿Cómo? Voy a pagar para pero los primeros ya estamos intentando Mayoría. Estaban ahí pegando voces, no. Contigo, por lo visto. No sé, voces, chiquillos, están pegando de todo. Bueno, pues como digo, la directiva oportuna para especificar el tiempo que me están pidiendo ahí es esta, Login Grace Time. Sí, con eso yo especifico el tiempo que voy a permitir el inicio de sesión, y si transcurre ese tiempo, pues corto la sesión y tendrá que iniciar una sesión nueva con un socket nuevo TCP el cliente. Entonces, como veis, la opción por defecto es de 2 minutos. Bueno, pues en este caso voy a poner que sea 1 minuto. Pues Login Grace Time 1M. ¿Vale? Pues nada, me vengo aquí y digo, la tercera opción se consigue con Login Grace Time 1M. ¿Vale? Cuarto. Álvaro, ¿qué pasa? ¿Ha amanecido o qué? Solo se permitirá el acceso a los usuarios del grupo profesores. Por eso precisamente se os pide antes que creéis un usuario que pertenezca a ese grupo. Pues la directiva que me permite hacer eso, no sé si viene por aquí, eso venía especificado en alguna configuración que se hace posteriormente del servidor, viene seguro esa directiva especificada aquí en el libro. O sea, no recuerdo dónde estaba. Aquí me habla de la low users, pero evidentemente si tengo una low user, pues es de suponer que también tengo una low group. Además, los que me lo preguntaste, yo lo comenté. Y de nuevo, en el archivo de configuración, en el manual del archivo de configuración, sshd-config, pues eso aparece, ¿vale? Bueno, pues, como esa directiva me parece que no está aquí, añadida por defecto, no está, pues la voy a agregar al final, ¿vale? Me voy al final y la agrego. Allow groups con profesores, ¿vale? Si quiero pongo comentarios de cada cosa, pero no voy a perder el tiempo en eso, ¿no? Allow groups profesores. Con esto estoy restringiendo el servicio a lo que serían los usuarios del grupo profesores. Pues nada, me vengo aquí y digo, eso se consigue con allow groups profesores, ¿vale? No se permitirá un logueo como root. Esto sí que lo vimos en un ejemplo de aquí de clase, y además también aparece aquí la directiva correspondiente, que es el permit root login. Bueno, pues si no se permite, es permit root login, no. La opción por defecto que viene, que la veis aquí, a ver si la encuentro aquí. La opción por defecto que viene es prohibit password.
¿Eso qué significaba? ¿Me lo recordáis alguno? La Permit Root Login Prohibit Password. Esa es la opción por defecto que tienen los servidores SSH actuales, las versiones actuales del servidor OpenSSH. ¿Qué significaba Que eso? el root no pueda meter contraseña. Que el root no puede poner... Bueno, no exactamente. Que no puede entrar con una contraseña. Que no puede entrar con una contraseña. Que no puede entrar con contraseña, pero puede entrar de alguna manera. ¿Cómo? Entra sí que puede con clave pública. Eso. Puede entrar con autenticación de clave pública, ¿vale? Sí, lo que significa es que no se puede loguear utilizando autenticación por contraseña, pero sí se puede loguear utilizando autenticación por clave pública. Ya he dicho muchas veces que la autenticación por clave pública es mucho más segura que la autenticación por contraseña. Bueno, pues en este caso ni eso. En este caso lo que quiero es decirle que no. Pues el root no se va a poder loguear. Permit root login, no. De esa manera aseguro el hecho de que no me van a atacar el sistema mediante fuerza bruta, porque lo primero que van a intentar hacer alguien que quiera entrar en un Linux que tenga levantado el puerto SSH es intentar averiguar la contraseña del único usuario que sabe que va a estar creado por defecto, que es el root. Entonces solo tiene que averiguar la contraseña. Con un ataque de diccionario, un ataque de fuerza bruta, pues lo puede conseguir. Pues si la contraseña es lo suficientemente complicada, es complicado que lo consiga, pero lo puede conseguir. Como no lo puede conseguir es no permitiendo el acceso al root. Entonces ella tiene que averiguar dos variables, un nombre de usuario y una contraseña. Y no es lo mismo averiguar dos cosas que averiguar una, ¿vale? Bueno, pues permit root login no, pues con eso es con lo que consigo lo de no permitir el acceso al root. Sexto, se permitirá la autenticación por contraseña y por clave pública, y en este último caso se aceptarán tanto claves RSA como DSA. Bueno, por defecto el servicio permite la autenticación por clave pública y la autenticación por contraseña. ¿Eso dónde lo tengo? Pues lo tengo aquí. Fijaos. PubKey Authentication, yes. Eso lo que me permite es autenticación por clave pública. Está comentado, es la opción por defecto. Le quito el comentario y sigue siendo la opción habilitada. Y luego la que me permite autenticación por contraseña es Password Authentication, ¿vale? Que por defecto también es que sí. Pues nada, le quito el comentario y ya lo tengo configurado, ¿vale? Aquí tengo un Password Authentication no, porque seguramente hice un ejemplo con este servidor cuando estuvimos explicándolo y lo configuré yo, pero la opción por defecto es Password Authentication yes. O sea, con eso estoy permitiendo tanto autenticación por contraseña como por clave pública. Y ahora, los algoritmos que se permiten, los algoritmos asimétricos por autenticación de clave pública que se permiten son DSA y RSA. Pues eso se consigue, aquí no estoy viendo que venga ninguna de esas directivas, pero vamos, si quiero permitir autenticación mediante RSA, pues sería RSA Authentication yes. Y si quiero permitir autenticación mediante DSA, pues DSA Authentication yes. Esta de aquí en realidad para los servidores 2.0, para la versión 2 del servidor no sirve esa directiva. Esa directiva servía para la versión 1, para el SSH versión 1. Ya habéis visto que si yo quiero permitir autenticación DSA en servidores de este tipo, a partir de la versión 7.0 se tiene que añadir la posibilidad de admitir ese algoritmo de encriptación con esta directiva de aquí, ¿vale? Pero eso, como digo, es a partir de la versión 7.0 del OpenSSH, porque por defecto está capado el que se me admita la clave pública mediante DSA. Bueno, pues esas son las opciones que yo tenía que configurar, o sea... ¿Cuál era el PAP? Que no lo he visto apuntando. ¿El PAP cómo era? La voy a poner ahora aquí.
sea, 6. Passkey Authentication. Yes. Eso para permitir autenticación por clave pública. Password Authentication. Para permitir autenticación por contraseña. Y ahora, si quiero permitir los algoritmos RSA y DSA, pues RSA Authentication, yes, y DSA Authentication, yes, ¿vale? Estas son las 4 que habría que poner para conseguir esto, el apartado 6. Y por último se dice, deberá permitir a los clientes que se conecten ejecutar aplicaciones de X Windows y transmitir la información gráfica sobre la conexión segura montada con este protocolo. Eso, estuvimos hablando de lo que era el reenvío de las X11, para que una aplicación que yo ejecute en el servidor gráfica me pueda venir a través del canal SSH que yo tengo abierto, y eso en el servidor se consigue con esta directiva, que creo que aparece aquí, aunque aparezca comentada, ¿no? Esta de aquí, bueno, no aparece comentada porque yo la descomentaría seguramente, pero la opción por defecto es esa. X11 forwarding, yes. Eso de la parte del servidor, ¿no? En el cliente cambia un poquito lo que es la sintaxis, vamos, es cambiarle el orden a las palabras, básicamente, como ahora veremos. Bueno, pues eso es lo que tengo que hacer para conseguir el apartado 7. X11 forwarding, yes. Pues esas son las 7 cosas que había que especificar. Como veis, la mayoría de ellas, menos esto, esto y esto, lo demás, esto por defecto, ¿vale? Lo que pasa es que los algoritmos estos de encriptación asimétrica, es verdad que no estaban añadidas las directivas, pero bueno, se pueden añadir. Bueno, pues nada, ya tengo todo lo que tengo que tener. Con eso ya tenías 3 puntos. Hombre, lo suyo es que ahora probéis que efectivamente la cosa funciona. Entonces, ¿cómo se prueba eso? Pues me vengo aquí, salgo y guardo. Reinicio el servicio. En principio con eso me ha cogido todos los cambios que he incorporado y ahora lo pruebo desde el Kali, por ejemplo, ¿no? Me vengo al Kali y vamos a loguearnos con SSH utilizando pues el usuario José Antonio, ¿vale? 172.26.065, que es el litio. Eso de ahí equivale a poner SSH José Antonio @ tal, ¿no? Me está mandando la clave pública, esa clave pública me dice que tiene esta huella digital para que yo valide que realmente la clave pública me está llegando de ese servidor. O sea, yo tendría que comprobar, pues poniéndome en contacto con el administrador del sistema o viendo esa clave pública que esté colgada en algún sitio, tendría que comprobar que la clave pública que me está llegando es la que tiene esta huella digital, porque este es el paso más vulnerable del SSH. Sí. Este es el paso más vulnerable del servicio SSH, que también es otra pregunta que salió ayer en el examen. Si alguien me cuela ahí una clave pública y yo me la creo, el diálogo va a ser con ese alguien que se está colando en medio. Está haciendo... Eso es, claro, al inicio de la sesión. Si alguien se pone en medio porque sabe que yo estoy levantando sesiones SSH con un servidor, se pone en medio y me cuela una clave pública que no es, porque es suya, no es del servidor, pues yo dialogo con él. Entonces todo el diálogo lo entenderá él, que es el que tiene la clave privada correspondiente para desencriptar la información, ¿vale? Eso es lo que se llama un ataque de man enemigo. Si yo me creo esa clave, le digo que sí, y la clave se va a guardar, como me dicen aquí, en un archivo que se llama nowhost. Otra pregunta que salía también ayer en el examen. ¿Qué es lo que contiene el archivo nowhost? Pues las claves públicas de los servidores a los que yo me conecto. Digo que sí. Bueno, me dice que
por lo que sea, seguramente habré tardado más de un minuto. Ya he hecho la comprobación del login Grace Time y no me deja entrar. Me conecto otra vez. Me pide ahora la clave, Turia 2022. Creo que no la he puesto bien. Turia 2022. A ver, algo raro hay aquí. Está dando un problema de autenticación. Voy a comprobar que realmente me puedo loguear con Turia 2022 aquí. Bueno, ahí veis el fallo. Posiblemente al especificar la contraseña tenía el bloqueo de mayúsculas activado o lo que sea y no lo ha puesto bien, ¿no? Lo voy a poner otra vez, ¿vale? Sudo password sobre el usuario José Antonio. Turia 2022. Turia 2022. ¿Vale? Y ahora, pues, lo intento desde el Kali. Turia 2022. Y ya entro, ¿vale? La primera vez, de todas maneras, como había esperado más de un minuto, el mensaje que me daba era diferente. Era precisamente porque no me había logueado dentro del minuto, la ventana de un minuto que me daba para loguearme en el sistema. Como veis, como José Antonio puedo entrar sin problema. ¿Por qué? Porque José Antonio pertenece al grupo profesores. Pero si intento entrar como un usuario que no sea José Antonio, lo voy a intentar como alumno, que también sé cuál es la credencial que tiene, Turia 2021, ¿no? Me pide la password, Turia 2021. Pues no me va a dejar entrar, porque ese usuario no pertenece al grupo profesores. Luego está funcionando como debe funcionar, ¿vale? Si me intento loguear como root, no recuerdo si el root tenía clave puesta, pero se la voy a poner en un momento. ¿Cómo le pongo una clave al root? Porque el root, en principio, cuando se instala el sistema operativo, en la mayoría de las distribuciones actuales, como no creen exclusivamente el único usuario de root, no le ponen una clave. ¿Cómo le pongo yo una clave de acceso al root? Igual que a cualquier usuario. Sudo password. Podría poner root, pero si pongo sudo password, ya lo que está haciendo es cambiando la contraseña al root, porque el único que puede ejecutar el comando passwd como root es el que lo ejecute con un sudo, ¿no? O sea, pues eso, nueva contraseña, pues Turia 2021. Turia 2021, ¿vale? Ya me puedo loguear en el sistema como root. Fijaos, si cambio a root, Turia 2021, ya estoy como root, ¿vale? Y ahí ya no tienes que poner sudo para hacer las cosas. Entonces, Claro, este es el gorrión macho del sistema. Que no. Voy a intentar ahora loguearme desde el Kali con SSH. Pues SSH menos L root 172, bueno, voy a ir más rápido. Root en 172.26.05. Me pide la contraseña, Turia 2021, pero no me deja, ¿vale? Porque tengo prohibido que el root se pueda autenticar. Me da un error de autenticación, que puede ser que me haya equivocado con la contraseña, pero vamos, en este caso es que no me va a dejar, porque no tengo permitido que entre al root. Entonces, cualquiera que esté intentando averiguar la contraseña del root con alguna aplicación por ataque de fuerza bruta, pues es que da igual, porque no va a poder intentar comprobar que la contraseña es válida, porque no lo va a dejar entrar, ¿vale? Bueno, pues eso eran los 3 primeros puntos del ejercicio 1. Aquí parece que se tarda mucho, pero en realidad en esto no se tarda tanto. Segundo ejercicio: exportación de la clave pública. Dice, en la máquina virtual Kali, al igual que el Lithium, también habréis de crear un usuario con login José Antonio que pertenezca al grupo profesores, con la misma contraseña especificada en el apartado anterior, Turia 2022. Este usuario, que es un administrador de sistema, necesita conectarse habitualmente a la máquina Lithium para la configuración de servicio.
En este apartado se pide que entréis en Lithium con el usuario José Antonio utilizando para ello el acceso mediante clave pública de tipo SDSA de 521 bits. Y la frase de paso para desbloquear la clave privada correspondiente será pública 2022. Esto es lo normal, es decir, un usuario que sea un administrador de sistema y que tenga cuentas en diferentes equipos, lo normal es que tenga el mismo login en diferentes equipos. Y lo normal es que si yo necesito acceder de un equipo al otro, pues lo haga utilizando el mismo usuario que tengan los dos equipos. ¿Vale? Ese es el caso que se os está explicando aquí. Entonces, si tengo un usuario José Antonio en el Kali, tengo un usuario José Antonio en el Lithium, y desde el Kali quiero acceder al Lithium mediante autenticación por clave pública, lo suyo es que las claves que haya generado el usuario José Antonio en el Kali se exporten al Lithium, al usuario José Antonio del Lithium. ¿De acuerdo? Bueno, pues para eso lo primero, crear un grupo y un usuario en el Kali, de la misma forma que lo hemos hecho en el Lithium. Pues sudo group add profesores. Ya tengo el grupo creado y sudo user add. Voy a utilizar esto de aquí modificando lo que tengo que modificar. Lo asigno al grupo profesores y el usuario se llama José Antonio. ¿Vale? O sea, usuario José Antonio perteneciente al grupo profesores que puede ejecutar comandos con sudo y ya está. Ya lo tengo creado, le defino la contraseña. Sudo password José Antonio. Turia 2022. Turia 2022. Vale, me he equivocado. Turia 2022. Y Turia 2022. También os digo que no es muy normal que un administrador de sistema tenga las mismas credenciales de acceso en dos equipos diferentes. O sea, si en un equipo accede con la contraseña Turia 2022, en otro debería de cambiar la contraseña para tener más seguridad, ¿vale? Bueno, pues ya tengo el usuario creado. Me voy a loguear como ese usuario. José Antonio. Turia 2022. ¿Por qué me logueo como ese usuario? Porque ahora las claves que yo voy a generar para exportarlas al otro equipo, lo suyo es que las genere con este usuario. Algunos de vosotros las habéis generado con otro usuario como alumno. Bueno, también se puede hacer una exportación de la clave que haya generado el usuario alumno al usuario José Antonio del otro equipo, pero no es lo más correcto, porque yo especifico en el ejercicio que tengo el mismo usuario en los dos equipos, ¿vale? ¿Cómo se generaba la clave? Con SSH Keygen, aquí hay alguno que me decía GPG Full Generate Key, vale, también podéis utilizar la misma clave que utilicéis con eso, se puede utilizar también aquí, son los mismos tipos de claves. El problema es que con GPG eso se guarda en un anillo de seguridad, luego tengo que exportar las claves y tengo que darle un formato adecuado a OpenSSH, pero que sirven, que se puede hacer. Yo tengo aquí que para exportar una clave se pone SSH-copy- Sí, pero espérate, primero vamos a crearla, ¿no? SSH keygen -t para especificar el tipo de algoritmo, ¿no? ECDSA, según lo que he dicho, para especificar los bits que quiero utilizar para esa clave, -b 521, que es el máximo tamaño, ¿vale? Y ya está. Como lo estoy creando como José Antonio, ¿dónde se van a crear esas claves? El profesor no, aquí en la carpeta personal del usuario José Antonio, en una carpeta oculta que se llama .ssh, y ahí se van a crear dos claves, la pública y la privada. Pusiste algo de... ¿Qué es una... punto SSH? No, pero esa no era la respuesta. En concreto,
Eso es lo que viene a continuación. Yo he preguntado en el examen dónde se exportan las claves públicas. En el archivo Autoris Case. Y yo fui hasta un curso SSH. Otra cosa importante aquí, que eso no me cansaré de repetirlo. Mucha gente pone aquí delante un sudo. Si ponéis un sudo, ¿a quién van a pertenecer las claves? Al root. Pero no, las claves deben de pertenecer a José Antonio. Pues nada, aquí me lo dice dónde se van a guardar las claves. En mi carpeta personal, en una carpeta que se llama .ssh. Esta es la clave privada y la clave pública pues tendrá un .pub. Si dejo esa opción por defecto, pues ahí es donde se van a guardar. Yo podría especificar aquí una ruta para guardarla con otro nombre en otro sitio. Pues nada, le doy y me dice que entre la frase de paso para proteger el uso de la clave privada. La contraseña, ¿no? Eso es, pública.2022. Dice que la repita otra vez, pues pública.2022. Y me la cree. ¿Vale? Pública.2022, sí, lo que aparece aquí. Me dice que la frase de paso para desbloquear la clave privada correspondiente será pública 2022. ¿Vale? Pues ya la tengo creada. ¿Dónde? Pues donde me ha dicho, dentro de una carpeta oculta que se llama .ssh. Y aquí, como veis, se acaban de crear la clave privada y la clave pública. La clave privada, fijaos que solo tiene permiso de lectura y escritura el propietario, Que tiene permiso que no tiene. que tiene permiso de lectura y escritura, solo el propietario. Para borrarlo con M, no en vez de W. Para borrarlo es RM, sí, pero eso no tiene nada que ver con la estructura de Es permiso. que me he liado por eso, porque he visto la W y no estaba seguro. Y ha dicho eso y digo, yo creía que era para borrarlo. Pero ahora con M, era. La clave pública, sin embargo, la puede leer y la puede escribir el propietario, pero la puede leer además todo Kiki, ¿vale? Todo el mundo. Bueno, pues esta clave pública es la que yo tengo que exportar al sistema donde quiero entrar con autenticación de clave pública, que es el Lithium. Entonces, tengo un Linux de cliente que es el Kali y tengo un Linux de servidor que es el Lithium. Pues ahí puedo utilizar una herramienta que me facilita mucho las cosas, que es el SSH Copy ID, que es un script que me automatiza todo lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer, ¿qué es? Pues básicamente poner el contenido de este archivo dentro de un archivo que se llame Autoris Case, que estará en la carpeta .ssh del usuario con el que yo me quiero loguear mediante autenticación de clave pública en la máquina remota. Eso es lo que hemos visto que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el servidor tiene parametrizado por defecto que lea de un archivo Autoris Case en la carpeta personal del usuario con el que entra dentro de una carpeta .ssh las claves públicas que estén exportadas. Entonces el servidor va a ir a buscar allí. Pues allí la tengo que poner yo. Entonces, como digo, eso lo hago de manera muy fácil utilizando en este caso este script, el SSH Copy ID, donde tengo que especificar la identidad que quiero exportar, que en este caso es la clave pública que quiero exportar, esa, y tengo que decirle a qué usuario, de qué máquina se la quiero exportar. Pues al usuario José Antonio de la máquina 172.26.065, que es el Lithium. Evidentemente, para hacer esta exportación, lo que contiene el script este es básicamente un comando scp para copiar a través de SSH esa clave pública, y luego además, una vez que yo entro en el sistema remoto, me renombra el fichero como Autoris Case, le pone los permisos oportunos y lo deja donde tiene que estar. Lo que quiero decir es que para entrar en la máquina remota tendré que proporcionar primero unas credenciales. Si todavía no tengo exportada la clave pública, pues la única manera será especificando la contraseña. Yo sé la contraseña del usuario José Antonio en la máquina remota, ¿no? La he configurado antes. Fijaos que en primer lugar me está mandando la clave pública, la primera vez que me comunico con ese servidor, digo que sí, y me pide la contraseña, Aposturia 2022. Y automáticamente me dice número de claves añadidas 1. Bueno, pues yo ya sé
que eso me habrá creado todo lo que me tiene que crear en la máquina remota. Si quiero lo compruebo. Si me voy al Lithium, y me logueo como el usuario José Antonio, si yo me voy a la carpeta .ssh, aquí pues milagrosamente aparece un archivo nuevo que se llama Autoriscale, que se acaba de crear. Me lo ha creado el script anterior, que tiene los permisos que tiene que tener, solo lo puede ver y escribir el propietario. ¿Y qué es lo que contiene ese archivo? Pues la clave pública que me acabo de exportar desde el usuario José Antonio de la máquina Kali Ada. También tengo otra pregunta, profesor. ¿La huella ahí saldría? No. La huella aquí no sale. Claro. No. Vale. Yo he tenido que aceptar la clave pública que me ha enviado el servidor, y para eso sí debo de comprobar la huella que yo tengo. Aquí lo que sale es directamente la clave pública, que es todo esto. Todo esto de aquí yo lo puedo generar con el GPG, porque el GPG me genera también claves de este tipo, sin problema de ningún tipo, ¿vale? Si yo quisiera utilizar una clave que haya generado con GPG aquí en el OpenSSH, lo único que tendría que hacer es darle este formato, es decir, primero le tengo que poner el tipo de algoritmo que estoy utilizando y al final pues una identificación del usuario y de la máquina donde se ha creado esa clave. Bueno, pues ya la tengo exportada. Pues nada, vamos a comprobar que efectivamente puedo entrar ya utilizando autenticación por clave pública. Me vengo aquí y ahora me voy a loguear como el usuario José Antonio en la máquina 172.26.065. Fijaos lo que me pide ahora. Ya no me pide la contraseña. Me pide la frase de paso para desbloquear el uso de mi clave privada. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo? El servidor ha visto que yo tengo exportada la clave pública y utilizando esa clave pública me está enviando un desafío. Ese desafío viene encriptado con esa clave pública que yo le he exportado. Yo puedo desencriptar ese desafío utilizando mi clave privada. Bueno, pues la contraseña es pública 2022. Si lo desencripto correctamente y le mando la respuesta a ese desafío, pues el servidor, como estáis viendo, me deja entrar. Y ya he entrado con autenticación de clave pública, que es mucho más segura que la autenticación de clave privada por contraseña. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Fijaos que si yo pongo el comando este, que también lo hemos visto en clase, pues tengo abiertas dos sesiones en el Lithium. Una como alumno, que es como yo he entrado en la máquina, gráficamente, y otra como el usuario José Antonio a través de un terminal que estoy abriendo desde una sesión SSH. Y aquí me aparece la dirección IP desde donde me viene esa sesión, la 172.26.066, que es el CAL. Bueno, pues eso sería el apartado o el ejercicio 2. Aparte, pues aquí había que poner los pasos realizados para conseguir el objetivo. Y ponía que no era necesario especificar comandos. Pues, ¿qué paso he dado? En primer lugar, crear el grupo profesores y el usuario José Antonio en Kali. Eso es lo primero que he hecho. Segundo lugar, otra cosa que he hecho es generar la pareja de claves pública privada para el usuario José Antonio en Kali, ¿vale? Lógicamente con el tipo que me piden ahí y demás. Luego, exportar la clave pública del usuario José Antonio en Kali al usuario José Antonio en Lithium, y utilizando en este caso pues SSH copy ID, porque puedo, debido a que los dos sistemas son de Linux, y ya está. Esos son los pasos fundamentales que tengo que hacer, ¿vale?
Básicamente eso es lo que me permite la autenticación mediante clave pública. Me preguntan, usuario que exporta la clave pública. Pues aquí lo suyo es que sea José Antonio en Cali. No hace falta ponerlo de arroba. No hace falta. El usuario es el login del usuario. ¿Vale? Archivo que configura la clave privada del usuario anterior. Pues en este caso será ruta absoluta. Pues /home /José Antonio /.ssh /id ecdsa. Esa era la clave privada. ¿Vale? Archivo que configura la clave pública del usuario anterior, ruta absoluta, pues lo mismo, pero .pub. Y archivo en el que se copia la clave pública del usuario anterior en el Lithium, pues como el usuario es el mismo en el Lithium, José Antonio, pues será home joseantonio.ssh y el archivo donde se copia es el autoris keys, ¿vale? Sí, de todas maneras se está grabando, luego lo miráis. Pero vamos. ¿Vale? Pues eso sería el segundo apartado. Tercer apartado, tercer ejercicio. Me dice, para evitar tener que proporcionar la frase de paso cada vez que entréis en el Lithium desde Cali con el usuario José Antonio, se pide que utilicéis un agente de autenticación. Configurad lo necesario para ello y avisad al profesor para que compruebe que podéis entrar en Lithium sin necesidad de especificar contraseña. Si yo ahora mismo, cada vez que quiera entrar en el Lithium como el usuario José Antonio, desde el Cali, desde cualquier cliente remoto, cada vez que quiera loguearme me va a pedir la frase de paso, sea en esta misma sesión que yo tenga abierta en el Cali o no, siempre me va a pedir la clave de paso, ¿vale? Pública 2022, y si no la pongo bien no entro. Además, como tengo habilitada la autenticación por clave pública, eso siempre tiene prioridad frente a la autenticación por contraseña, siempre me la va a pedir. ¿Qué pasa si yo desde aquí, desde el Cali, estoy abriendo sesiones continuamente con SSH en el Lithium? Aquí lo vemos todo muy fácil, tengo las dos máquinas en mi mismo anfitrión, pero el Cali puede estar en Sevilla y el Lithium puede estar en Madrid. Tengo que estar abriendo continuamente sesiones a través de SSH. Pues es un engorro que me pida la clave, la protección de la clave pública si yo estoy sentado delante del ordenador. Es una gilipollas que me la pida tantas veces, ¿no? Pues para eso se utiliza un agente, que en el libro de McGraw se especifica cómo se debe utilizar un agente. También lo hicimos aquí en clase, ¿vale? Vamos a ver dónde aparecía. Aquí. Agente de autenticación SSH agent. Bueno, la manera de utilizarlo es como estáis viendo. En primer lugar, lanzar el agente de esta forma, este comando eval SSH agent. Estas comillas eran un poquito raras, pues le sirve al sistema para saber que lo que le estoy pidiendo es que quiero que ejecute una aplicación, y luego pues añadir la clave privada que yo quiero que voy a estar utilizando continuamente. Añadir eso al agente supone especificar la contraseña que tiene que utilizar el agente cada vez que yo utilice esa clave. Entonces, cada vez que utilice esa clave privada, pues el agente le va a pasar la contraseña por mí. Sí. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. En primer lugar, aquí en el Cali lanzo el agente eval. La comilla, como digo, es un poquito rara, es la que tenéis justo al lado de la P. Tenéis que darle y luego darle a la barra espaciadora para que salga SSH agent y ponéis otra vez la comilla, la que está al lado de la P, barra espaciadora,
¿vale? Cuando ejecuto, como veis, lo que hago es lanzar un proceso, que es el agente SSH, y aquí me pone el identificador del proceso, 2283. Si yo utilizo este comando, que sirve para ver todos los procesos que tengo lanzados en el sistema, y si pregunto por un proceso que sea SSH agent, pues me debe de aparecer aquí. Bueno, como veis, tenía otro lanzado antes, posiblemente lo haya lanzado automáticamente el sistema cuando he entrado, ¿no? Así que si hubiera hecho antes, pues me hubiera dado cuenta que en realidad no necesitaba lanzar ya el agente SSH, porque ya me había lanzado uno el Kali. Esto con el Lithium no es así, ¿eh? Lithium no es una distribución que esté orientada a temas de este tipo, y posiblemente tenga que lanzarlo yo, desde un primer momento. Bueno, pues tengo dos, da igual que tenga dos, aunque tenga uno, me vale. Lo suyo es que tenga solo uno, evidentemente. No tiene sentido tener procesos que no están haciendo nada. Y ahora añado lo que sería la clave que yo quiero utilizar, con el comando SSH add, y especifico la clave privada que quiero que se añada a ese agente. ¿La privada tiene que ser la pública? La privada, yo la que voy a desproteger es el uso de la privada, no de la pública. Luego SSH add ID FDSA, ¿vale? Cuando la añado me dice que introduzca la frase de paso para esa clave privada, pues pública.2022. Ya tiene asociada la contraseña de esa clave privada. Siempre que yo utilice esa clave privada y tenga lanzado el agente, pues el agente le va a pasar la clave por mí. Entonces, si una vez que hago eso, yo entro ahora en el Lithium con el usuario José Antonio, pues como veis ya no me pide la clave. Eso no quiere decir que la contraseña, la clave privada no esté protegida. Sí está protegida, pero el agente le está pasando la clave por mí. Yo previamente he tenido que añadir esa clave a la gente, ¿vale? ¿Se ve, no? Pues eso sería el apartado 3, el ejercicio 3. Hasta ahí hay dudas, porque ahora vienen las curvas. El 4 es el más complicado de los que aparecen aquí, y ya os dije que en principio no iba a explicar nada para intentar ver si alguno de vosotros lo sacaba. Bueno, no lo ha sacado nadie, pues lo voy a explicar ahora, ¿no? De todas maneras, el ejercicio 5 lo vamos a hacer antes, porque es más simple, y esto lo hemos hecho ya también en clase. En el ejercicio 5 me dice que quiero acceder a Windows 2022 Server con SSH. Pues desde Kali se quiere acceder al servidor Windows 2022 Server utilizando el servicio SSH ya instalado en clase en esa máquina virtual. Si no se hizo en clase, pues había que activarlo ahora siguiendo las instrucciones del libro. Se quiere acceder usando autenticación con clave pública con el usuario José Antonio creado en el ejercicio 2 en el Kali, pero en este caso se quiere usar una nueva clave de tipo RSA de 2048 bits en la que no se protege mediante frase de paso el uso de la clave privada. Para hacer las cosas bien, se supone que en Windows Server también habrá un usuario llamado José Antonio en un grupo profesor, ¿vale? Bueno, lo primero que hay que hacer, en el Kali, ¿qué tengo que hacer? En el Kali debes iniciar el X11UNC, ¿no? No, estoy hablando del ejercicio 5. Ah, vale, no, vale, nada. En el Kali, ¿qué tendría que hacer? Yo tengo una clave RSA para el usuario José Antonio en el Kali. No. No, pues lo primero que tendría que hacer será crearla, ¿no? Claro, sí. Pues me voy al Kali. Estoy como el usuario José Antonio ahora mismo. ¿Qué claves tiene aquí el usuario José Antonio? Pues la que creé antes, la FDSA. Pero ahora es que quiero utilizar una RSA para autenticarme en el Windows. Pues, ¿qué hago? ¿Crearla cómo? SSH KIG. En este caso el tipo va a ser RSA. El tamaño va a ser 2048. Y ya está, no tengo que especificar más nada. Por defecto yo sé que la clave se va a llamar ID RSA
y la pública idrsa.par, ¿vale? Este Bueno. es el ejercicio 5 hemos dicho, ¿no? Este es el ejercicio 5, sí. Frase de paso para proteger el uso de la clave privada. Pues me dice que lo deje en blanco. En este caso, pues lo dejo en blanco. Intro, intro. ¿Vale? No tiene frase de paso. Y ya tengo aquí mi nueva pareja de claves. La RSA, que es la privada, y la PAP, que es la pública. ¿Yo qué tengo que hacer? Pues esta pública, exportarla al Windows Server. ¿Sí o no? Pero aquí ahora tengo un problema. ¿Puedo utilizar SSH Copy ID? No, porque el servidor es un Windows y no va a entender los comandos que tiene ese script. Así que tengo que hacer la copia manual. O sea, esto de alguna manera me lo tengo que copiar en el otro sitio, renombrarlo como Autoris Case, ¿vale? Y bueno, hacerlo manualmente. Lo que hacía el SSH Copy ID, pero manualmente. Y además me dicen que para hacerlo correctamente, lo suyo es que tenga un usuario, José Antonio, también en el Windows Server. En el Windows Server no tengo ningún usuario José Antonio. Así que lo primero que tengo que hacer es crear. ¿Vale? Pues nada, nos vamos al Windows Server. Para crear usuario, pues puedo utilizar la aplicación de gestión de usuario que viene en el panel de control, pero yo recomiendo que en lugar de eso utilicéis el Local User Manager, que desde aquí, no sé por qué en estas distribuciones no sale, pero vamos a abrir una PowerShell. Esto lo vimos también en alguna práctica del Windows. Desde aquí, si utilizáis Local User Manager, a ver si me deja escribirlo. Ahí. Sí, esto de aquí lo que pasa es que las ventanas no las voy a poder ampliar, pero vamos, luego lo vais a ver en el vídeo que se está grabando. Local User Manager es esta aplicación de aquí. Voy a utilizar esta aplicación porque es más rápida para crear usuarios y grupos. Entonces aquí tengo los usuarios que yo tengo en mi sistema, que son todos estos. Fijaos que esta misma aplicación la utilicé también para crear el admin FTP con el servicio de FTP. Luego ya lo hemos hecho antes, ¿vale? Y tengo los grupos. Pues voy a crear un nuevo grupo nuevo, que se llama profesores. ¿Vale? Crear. Y cierro. Ya en principio lo tengo aquí el grupo. Y ahora creo un nuevo usuario nuevo, que se llame José Antonio. La contraseña va a ser Turia 2022. Turia 2022. El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión. Lo quito. Y le pongo que la contraseña nunca expire. ¿Vale? Y lo creo. Creo el usuario. Cerrar. Ya aparece aquí este usuario, pero todavía no está añadido al grupo de profesores. Pues nada, me vengo al grupo y lo añado. Grupo profesores. Y aquí le doy a agregar y pongo el nombre José Antonio y que me lo busque. Comprobar nombres. Es este. Pues nada, aceptar. Y ya me aparece aquí el usuario José Antonio dentro del grupo profesores. Aceptar. ¿Vale? Es decir, ya tengo mi usuario José Antonio, que pertenece al grupo de profesores. Y veo aquí perfil, miembro de profesores. ¿Vale? Pues ya tengo creado ese usuario. En principio, como ya lo tengo creado y tengo cuenta, yo me podré loguear en el sistema como ese usuario. Y efectivamente, si me vengo aquí, cierro la sesión de administrador y entro como José Antonio, control suprimir. Aquí tengo el usuario José Antonio, como veis, y si me logueo con Turia 2022, que es la contraseña que le he puesto, pues entro sin problema.
no es un usuario administrador, no tiene los privilegios de administración. Pero bueno, como usuario puedo entrar en el sistema como estáis viendo. Tarda un poquito de tiempo porque al ser la primera vez se está generando todo el perfil del usuario y demás, pero ya estoy en el sistema como el usuario José Antonio. Y en principio en el sistema tendré una carpeta asociada a ese usuario José Antonio. ¿Dónde están las carpetas de los usuarios en los Windows? Eso es, en user, o sea, en C, usuarios. Esto en realidad es una traducción, la carpeta en realidad se llama users, y aquí tengo mi carpeta José Antonio. Pues, ¿dónde debería de copiar yo la clave pública del usuario José Antonio con el que quiero entrar aquí? No, en un punto SSH que estuviera en esta carpeta personal y dentro de ese punto SSH en un archivo que se llame AuthorizeCase. ¿Vale? Yo tengo ahora mismo una carpeta aquí que se llame SSH. Voy a abrir una consola, lo voy a hacer con consola. De todas maneras lo estáis viendo aquí, no la tengo, ¿no? Si aquí veo también lo que son los archivos ocultos, le doy aquí que me muestre los archivos ocultos. Aquí no tengo ningún punto SSH. Bueno, y además en un Windows el punto no significa que sea un archivo oculto, ¿eh? Simplemente tengo que llamarlo punto .ssh porque el OpenSSH va a buscar el AuthorizeCase ahí, ¿de acuerdo? Lo puedo crear de forma gráfica o lo puedo crear con mkdir, con una consola. Si lo quiero crear aquí, pues creo una nueva carpeta que se llame .ssh. Lógicamente, como está dentro de mi carpeta personal, yo la puedo crear. Pues aquí tiene que haber un archivo que se llame AuthorizeCase, que contenga la clave pública que he generado en el Kali. Pero claro, me tengo que traer la clave del Kali. ¿Cómo lo hago eso? Copiándola con SCP, ¿no? con SCP. Eso es. Pues SCP, ¿cuál es la clave pública que quiero copiar? ID rsa.path. ¿Dónde la quiero copiar? Pues en el usuario José Antonio de la máquina Windows, que es la 172.26.0.126, ¿vale? Y si quiero especificar dónde quiero que se copie, pues si no pongo nada, me lo voy a copiar directamente en la carpeta personal. También la puedo copiar en la carpeta personal y luego moverla, no hay problema. Si quiero especificar la ruta, pues tengo que poner 2 puntos, comillas y la ruta absoluta. Voy a copiarla en la carpeta personal para hacerlo más fácil. A ver, SCP, ¿qué está pasando aquí? Pin 172.26.0.126. Vale. Bueno, no sé si está activo el servicio, voy a comprobarlo, porque como veis, cuando intento copiarlo no me ha dejado, no me ha puesto nada. Voy a intentar loguearme como el usuario José Antonio con SSH, a ver si es que no tengo activo el servicio. Si lo tengo activo, no sé por qué no me ha dado. Bueno, un momentito que voy a intentar entrar. Turia 2022, ¿vale? Se cambió en el Windows la IP. Llegamos a cambiar en el Windows la IP, a ver si. Yo sí. De hecho, he entrado mediante SSH con el usuario José Antonio. No sé por qué antes no me ha permitido copiar el fichero. Lo voy a hacer otra vez. SCP, tal, ahí. ¿Qué pasa aquí? Un momentito. Vale. Fijaos, había que ponerle 2 puntos para que me escriba por defecto en lo que sería la carpeta del usuario de la máquina remota. O sea, era un error de sintaxis que tenía aquí. Pues nada, me pide la contraseña, Turia 2022, y se copia.
¿Dónde se copia? Pues se copia en la carpeta personal del usuario. Si me voy aquí y yo miro en la carpeta personal, lo veis aquí, ¿no? id.rsa.pap, aunque se vea regular desde allí detrás, pero vamos, ahí lo tengo. Pues en realidad este archivo donde tiene que estar es aquí. Pues nada, me lo muevo aquí. Puedo hacer con comandos de consola, con el move de consola o directamente aquí. Y ahora se tiene que llamar AuthorizeCase, ¿no? Pues lo renombro AuthorizeCase. ¿Se ha cambiado el nombre del archivo? Sí. Pues ya se llama AuthorizeCase. Lo suyo es que sobre el archivo definiera también una ACL para que solo pudiera acceder a él este usuario y los usuarios administradores y demás, pero eso lo vamos a obviar, da igual. Con que lo pueda leer el servidor me vale. Pues nada, vamos a comprobar. Ya tengo todo lo que tengo que hacer para eso. Vamos a comprobar que ahora, desde el Kali, puedo entrar con autenticación de clave pública, y como no he protegido la clave privada, pues en principio debería de dejarme entrar sin problema, ¿vale? SSH, José Antonio, en el Windows Server, y como veis entro, sin necesidad de especificar más nada, porque la clave privada que yo utilizo para ese proceso de autenticación no la he protegido con ninguna clave simétrica, ¿vale? ¿Está claro o no? Y si miro aquí, si yo me voy al punto SSH y miro el AuthorizeCase, porque tengo la clave que se ha exportado desde el usuario José Antonio y desde el Kali, de tipo RSA. ¿Vale? Recuerdo que en las últimas versiones del Windows Server, si el usuario José Antonio fuera un usuario administrador, con privilegio de administración, esto no valdría. Lo visteis en la prueba de concepto que hicimos con el usuario administrador. Hay que escribir la clave en otro archivo que está en etc ssh, en la carpeta donde tengo las claves públicas y privadas del servidor, no en el AuthorizeCase, ¿vale? Bueno, pues ese era el ejercicio 5.